Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez. Costumbre hemos hecho ya en invitarte para que haga tu debida suscripción y te lleguen todos nuestros contenidos. Bueno, hay un tema que está bien caliente, es el tema del momento y estamos compelidos a tocarlo. Me refiero a las recién finalizadas elecciones municipales. Hay que hacer un acto de justicia y manifestar que, como siempre ocurre, el pueblo dominicano está por encima de su clase política y asistió civilizadamente a ejercer el voto para elegir a las autoridades municipales. Algunos analistas no han tomado en consideración una fecha sumamente importante que marcó un punto de inflexión en lo que iban a ser las elecciones presidenciales del 2020. ¿A qué me refiero? Aquellas famosas elecciones municipales del 16 de febrero del 2020 que abortaron, que fueron suspendidas y trajo como consecuencia que la clase política dominicana comenzaron a hablar de sabotaje y que si eso le favorecía a uno o no le favorecía al otro, creando toda una indignación popular. Y por primera vez nosotros conocimos el famoso acto multitudinario de la Plaza de la Bandera, varios actos que después se trasladó al Monumento de Santiago, y los famosos cacerolazos que abarcaron todo el territorio nacional, creando un ambiente como nunca antes había sucedido. Un solo hecho desencadenó todos estos resultados que vimos en las presidenciales del 2020. Y eso hay que aprenderlo en la historia. Eso me recuerda a aquel frutero de Túnez que se quemó como un acto de protesta porque no lo querían dejar vender sus frutas, y a partir de ahí se conoció la revolución tunecina, o la revolución del jazmín, como le llaman, y todo el mundo conoce la historia, la huida de Ben Ali. Eso es lo que ocurre en la historia, y por eso hay que tener la capacidad de observación. En estas elecciones también hay que tener la capacidad de observación, porque han pasado algunos fenómenos sumamente interesantes. Lo primero es que ciertamente el Partido Revolucionario Moderno barrió todo, acabó con todo, como dice un merenguero por ahí. El PRM tiñó el territorio nacional del color blanco. Pero que nadie se llame engaño. Ese es un voto de confianza, un voto de un sí mayúsculo a las ejecutorias del presidente de la República, Luis Abinader Corona. Contrario a lo que se puede creer, no es premiar a los candidatos que fueron por esa organización política, y mucho menos premiar a una gran cantidad de funcionarios que se mantienen siendo insolentes, arrogantes, que no cogen teléfono. Esa es la realidad. Hubo un disgusto en la población con actitudes de esos funcionarios y alcaldes que repitieron, y no es verdad que la población está contenta con sus ejecutorias. Vamos a estar claros en esto.
Aquí se ha dado un voto de confianza al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que hizo una campaña encaminada a enarbolar la presencia de sus candidatos. Esa es una gran realidad. Hubo un fenómeno que jamás puede pasar desapercibido, que es la gran abstención en este proceso electoral, señores. Un 70% de abstención en este proceso está diciendo claramente que el mismo no goza del concepto de la legitimidad. Si bien no es cuestionable el concepto de la legalidad por cuanto se hizo por la ley, creo que hay que darle un voto de confianza, de reconocimiento a la Junta Central Electoral, que tenía en términos institucional como continuidad de Estado esa mancha del 16 de febrero del 2020. Esta gran abstención golpea fuertemente el concepto de legitimidad, y quienes ejerzan la política como profesionales saben que estamos ante una variable que es determinante para lo que pueda ocurrir en el pasado. Quienes son imberbes en la política y la ejercen con un corazón lleno de pasión, quizás no le pongan atención a esto. Pero yo sé que el presidente de la República y la oposición tienen sobre la mesa la variable del fenómeno de la abstención. Creer que ya el presidente Luis Abinader garantizó con esta victoria totalmente arrolladora del PRM en las municipales, repito, creer que ya garantizó la presidencia de la República dentro de 2 meses y medio o 3 meses, es no ser un profesional de la política. Yo sé que el presidente de la República, sus asesores, como así la oposición, reitero, están estudiando este gran fenómeno, porque es una abstención de un 70%. Y decía Georges Plejanov en aquella obra excelente del papel del individuo en la historia, que la política, los votantes ejercen una fuerza subrepticia que nadie sabe lo que está aconteciendo en ellos, pero está ocurriendo y usted no sabe cuándo la van a sacar a relucir. De todas maneras, yo creo que triunfó la democracia dominicana. Fue un proceso digno de valorar, que tenemos que avanzar mucho y legislar y tener un régimen de consecuencia con los delitos electorales. Es un tema que hay que tratar con mucha seriedad, porque siempre va a haber queja de compra de cédulas, pero no nos llamemos engaños, porque no estamos viviendo ni en Suiza ni en Suecia. Aquí tanto compra cédulas los partidos de gobierno como los de oposición, porque hay partidos de oposición que desde el gobierno se van multimillonarios y tienen dinero suficiente para dejarlo llover en procesos electorales. Por eso, la realidad es que siempre se ha comprado cédula tanto desde la oposición como del gobierno. Ahora, la clase política lo que tiene que tener es la responsabilidad de legislar y tener un régimen de consecuencia para que esos actos vergonzosos no se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque usted está comprando la voluntad
a una persona y de hecho le está dando un golpe mortal a la democracia dominicana. Es una cultura, se está haciendo una cultura que los individuos quieran ejercer el voto, no como un deber, sino como una manera de que hay que comprarle su voto. Y eso definitivamente hay que enfrentarlo, y quienes deben de hacerlo es la clase política dominicana. Saludo efusivo para la Junta Central Electoral, un gran trabajo para el pueblo dominicano y para los partidos políticos que ejercieron dignamente su derecho de participación, y para el Partido Revolucionario Dominicano con su presidente Luis Abinader Corona, que resultó ganancioso en esta fiesta de la democracia. Hasta la próxima, mis amigos.